Desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro queridísimo podcast, programa, blog, es todo en uno. Todo en uno. Chismerío. Es chismerío histórico. Lavadero. La de risas, balazos de humor con el Dr. Stern. Yo soy Gon Curiel y soy comediante de stand-up. Gracias por acompañarnos en el show que hicimos en la CDMX. El Doc ahí se rifó. La Derry, no la Deli. La Derry. Y bien bonito. Entonces, bueno, volveremos en enero a hacer shows y todo. Pero por lo pronto, seguimos aquí semana con semana en el Desprecio de la Historia. ¿Cómo estás, Doc? Nuestro querido historia. Vete más que elegante. Navideñón, ¿no? Ya. Navideñón. No, para eso tendría que ser verde. ¿No? Guapo, dice Daniel. No, ¿cómo? Pues este color es muy cálido, que es un rojo vino. Es un César Costa clásico y tradicional. Tierno. ¿Por qué no hacemos ¿por qué no le ofrecemos? ¿Estás viendo? Sí, pero ¿por qué no ofrecemos que... No nos damos gripadones. No sé, si se suscriben esta semana... Ajá. 10 al exclusivo. Ajá. Cantamos la de Tierno en Smule, tú y yo. ¿10? ¿Dónde está tu ambición, Doc? No, pues para dejárselas así. 20. Órale, güey. Vamos a hacer... Eso es 15 también, ya, ni tú ni yo. 15. El contenido exclusivo está bien padre. Gracias a la gente que se ha metido ahí en YouTube. Nada más le ponen así unirse, join, junto a suscribirse, o en los videos también aparece. Y por 29 pesos al mes, la de risas ahí el Doc contando chistes, haciendo imitaciones. Nosotros hacemos episodios de biografías chiquitas y extras, cosas que ya no cupieron en el episodio pero que están buenas, ahí las ponemos. Y bueno, Alexa nos contó albures, reaccionamos a esos albures, ¿ah? Alexa, dime un albur. Según Wikipedia, la primera acepción en el idioma español de albur se refiere a... Alexa, stop. Bueno, pues eso no fue un buen ejemplo, ¿no? Pero el caso es que bien bueno. Y pues nada, seguimos aquí semana con semana. Y Doc, el día de hoy tenemos un tema que es muy picoso, porque además se ha hecho que pues en teatro, en Hollywood, ¿no? Así es. Arthur Miller escribió The Crucible. Crucible, que es como el crisol, ¿no? Ah. Y que también lo traducen como las brujas de Salem. Y desde ahí viene también un error en el nombre. No es muy correcto decir las brujas de Salem. Ajá, porque no eran brujas. Bueno, y porque no eran solo mujeres. Hay hombres y Pero mujeres. tal vez eran muy pobres los hombres, estaban bien brujas. Exacto. ¿No? Exacto. Ya empezamos aquí con el humor, desde pronto, así desde temprano. Exactamente. Ajá. Balazos de Balazos de humor. Sí, o sea, no eran brujas. Y además, como normal se conoce este episodio, es como los juicios. Los de Salem. juicios de Salem. Porque, pues, por lo mismo que también no está tan comprobado si eran o no brujas. Y entonces, bueno. ¿Qué es una bruja? Por allí va a empezar. Tengo como siempre, preparé un larguísimo contexto. Pero. Dos bloques de puro contexto. No, pero no va a dar tiempo. Entonces vamos a dejar el contexto para el Patreon, porque está muy interesante. ¿Cuál Patreon? El contenido exclusivo del Desprecio de la Historia, doctor. O sea, ¿vas a jalar para tu molino en esta ocasión? Patreon.com/Ricardo Stern. Ahí pueden tener acceso directo a la mente brillante de este señor. Sí, ahí ya continuamos extensamente en conferencias estos temas. Pero así a grandes rasgos, ¿qué es una bruja? ¿De qué época hablamos? Lo primero es que siempre que uno piensa en brujas, piensa en algo medieval. Así en la Edad Media es cuando cazaban brujas, cuando todo el mundo creía en brujas. Si alguien cree en brujas, tienes mente medieval. Pero fíjate que es muy paradójico que en la Edad Media la iglesia prohibía creer en brujas. Fíjate qué curioso. O sea, hay documentos, sobre todo se oficializa por ahí del año 900, Ajá. donde hasta se considera herejía creer que existen las brujas. Y las leyes civiles de los diferentes reinos cristianos medievales aplicaban pena de muerte a quien quemara una bruja, o sea, o quien persiguiera una bruja. O sea, si alguien mataba a una mujer por bruja, diciendo que era bruja, le aplicaban pena de muerte. O sea, así de estricto era. Pero todo cambia. Pero pues no mames, ¿no? Estás quemando un ser humano. Se me hace lo básico prohibir eso, ¿no? O sea, horrible, horrible que quieran... No, pues hay algún que otro que sí. No es cierto.
horrible que quieran estar quemando gente. Más bien ahí estaba correcta la iglesia. Sí, claro. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, no se permitía creer en brujas durante la mayor parte de la Edad Media. Eso no quita que la gente lo hiciera. O sea, ¿Qué decías tú de algo... quemar gente ahorita? Que decías tú en Facebook, así de que... Sí. Ya. Hay uno que otro que... Ya supieron que Lupita, no sé qué. Eso es también quemar gente. Exactamente. A eso me refería, claro. Qué bueno. Rescatamos el chiste, qué bien. Sí, señores de YouTube, de verdad a eso me refería. Así como el changuito. Bueno, entonces... no es algo tan medieval, más bien al final de la Edad Media, justo cuando termina la Edad Media, en el siglo XV, de pronto surge una conspiranoia de las brujas. O sea, ¿cómo surgió exactamente? Bueno, pues ya sería más largo Un contexto de muy ver. largo en Patreon. Exacto. Entonces, pero empieza a surgir una conspiración de que existen estos seres que no... O sea, obviamente, a ver, hechicería siempre existió. Gente que practica artes mágicas y tal, siempre. Eso no ni siquiera es una conspiración ni nada, es un hecho certerísimo. Ajá. Pero como que este concepto de bruja, que también puede ser brujo, pero sí era más femenino. Eso era... Porque en general... es mucho más común en la vida cotidiana ver mujeres que hacen artes mágicas que hombres. Es como más, por ejemplo, la señora que... O hombres disfrazados de mujeres, o... Madame Sassou. No, Madame Sassou es hombre. No, Madame Sassou es mujer. Pero bueno, Walter Mercado o así. Bueno, no está vestido de mujer. ¿Cómo no? Es como una tía estrafalaria. Está vestido estrafalariamente, pero no está vestido de mujer. Sí, Sí parece una tía. De señora, de tía. Sí parece una tía. Tengo 2 o 3 que se parecen mucho a Walter Mercado. Exacto. Moni Vidente, dice Don Eric, es mujer trans, Moni Vidente. Bueno, el caso es que es muy común esa... ¿no? La señora que te lee el tarot, la señora que lee el café, la señora que lee la mano, que lee Laura. Es algo más, por lo menos... O sea, es un cliché, pero la mayoría de los clichés tienen cierta base real, ¿no? O sea, por algo se llegan a ser clichés. Y entonces, pero esta figura de la bruja, ya que empieza a surgir hacia el siglo XV, no solo es una mujer que lee el tarot y que cree en horóscopos, sino ya es así como una hija o esposa de Satanás que hizo un pacto. Y que además están agrupadas. Eso es ahí es la parte más conspiranoica. O sea, no solo son individuas. Sí, o sea, es un grupo. Individuas. Individues. Que es... No soy individua. Soy un Soy individue. Que hacen, que conspiran que matan bebés y conspiran para destruir al cristianismo y así, sino ya es una gran agrupación, una iglesia satánica secreta. Ahí está que lo hacen que... misas así negras los sábados en la noche. Eso es lo que no nos has contestado. O sea, una bruja es que una adoradora de Satán. Ajá, una adoradora de Satán con poderes especiales que le da el diablo. Ajá. Para hacer maleficios, o sea, es maligna. Todas las culturas han creído en esto, sí, desde los paganos, todos, y lo han castigado. O sea, la hechicería mala. O sea, han creído que sí existen personas que tienen poderes secretos para dañar a otros, como vudú, etcétera. Entonces, ese es el nuevo concepto de bruja que surge terminando la Edad Media. Qué miedito, ¿no? Porque si lo han creído siempre, pues algo de evidencias ha de haber, ¿no? De que sí existen los poderes mágicos. Pues, bueno, lo hablamos más o menos en el episodio de posesiones y tal. O sea, sí podría, o sea, sí hay casos que pues, de plano no hay explicación, y cuando ves las explicaciones científicas son súper pobres, ¿no? Así como, ¿en serio los científicos creen esto? O hay muchas coincidencias en diferentes casos aislados. Ajá, o un patrón que se repite exactamente igual, que es lo que vamos a ver ahorita en el caso de Salem. Entonces... Hay una ciudad que se llama Brujas. Bruges, que es preciosa. Yo he estado y es hay una película que se llama en Bruges, en Brujas. Buenísima, es comedia negra, pero buena de a Davis. ¿Ah, sí? Sí, en Brujas se llama. Y además, obviamente, sale Brujas. Bien bonito toda la película, pero el protagonista odia estar ahí. Pero es un matón. No mames, qué película tan profunda. ¿Cómo se llama otra vez? En Brujas. En Bruges. Ok. Sale... ¿cómo se llama el actor? Colin Farrell.
Bueno, y entonces, Doc? Ok, pues entonces vamos a Sí, darle. Colin Este Farrell. es el antecedente. Les digo, había preparado muchos antecedentes, pero eso se quedó. ¿Pero por qué se llama Brujas la ciudad? ¿Nada que ver? No creo que tenga Debe nada ser que otra ver. cosa. Sí, la verdad, eso sí, no lo sé, pero... Sí, porque además Bruges nos... Así es. Bruja, ¿cómo se dirá en francés? ¿Qué idioma es Bruges? Flamenco, ¿no? Flamenco. Mira nomás. Sí, ok. Hay una especialista en el tema del estudiar, el tema de la brujería y las casas de brujas y todo eso, que se llama Martine Ostorero, una, no sé si es belga o francesa. Y, No, seguro y es belga, dice, porque pues, si la estamos mencionando hasta ahorita, pues, es porque lo hizo cabrón. Muy bien. Dice, todo eso que hace, o sea, está hablando, está describiendo el concepto que tenían de las brujas en este tiempo. Todo eso que hace Satán, que hace que Satán ya no sea pensado como el tentador que instiga malos pensamientos o posee a las personas. A partir de ese momento, él interviene físicamente, realmente en el mundo por medio de la seducción de fieles para construir una antisociedad en el seno de la cristiandad, una antiiglesia y un reino del diablo sobre la tierra, peligros a combatir. Sigue ella, en el siglo XV la casa de brujas no puede ser considerada como un feminicidio. Es que eso es un tema importante. Ninguna condena fue pronunciada por una cuestión de género. O sea, es importante eso porque sí se agarran de estas cosas las Para que no se feministas confunda, era por los poderes mágicos, no por el exactamente. Género, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un lema de las feministas modernas que dice: somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. ¿No? O sea, se consideran descendientes directos. Pero, bueno, ¿por qué nietas? ¿Por qué no tataranietas? Ajá. No. La última bruja Tal vez porque que fue es un quemada en un país occidental, que es donde siempre protestan las feministas, no protestan donde de veras. Sí. Fue ejecutada en 1782, hace 229 años. Fue en Suiza, por cierto. Si tenía unos 50 años en ese momento, pues habría nacido sobre 1730, entonces pues ya sería abuela para 1780. Las nietas, pues ya no. Doctor, es un decir. Pero ¿sabes qué me sí, llama la no. atención? Que dicen las brujas que no pudieron quemar. Exacto. Están diciendo que sí son brujas. Bueno, Hicieron, ¿no? exacto. Por un lado, sí, o sea, porque ellas ven como bueno. Eso que acaba de escribir la señora esta Martín, esa anti-iglesia, esa anticristiandad, lo que sea, para ellas eso es heroico. De eso se trata la vida. De Porque destruir. la iglesia es un patriarcado, ¿no? Pues es porque es patriarcado, porque es mala, porque Dios es alguien que te dice que es lo bueno y lo malo. Y entonces, Te manda. Exacto. Entonces, pues. Además, Dios es hombre, ¿no? En la percepción de además, toda la vida bíblica es como un hombre viejo, con barbas y así. Claro, se encarna como Padre, hombre. híjole, el Espíritu Santo. Oye, no les tocó ni la Espíritu Santa. Bueno, pero a María muchos la meten así casi en la Trinidad. Ya esa es la mujer de la Trinidad. Pero sí se entiende. Pero- sí da coraje que todos sean hombres. Así se van a enfurecer los católicos porque no es cierto que la ponemos en la Trinidad, no la adoramos, sabemos que es diferente de Dios. Ya lo sé, estoy exagerando, pero a veces parece que sí. Déjalos que comenten enojados. Exacto. Y luego, ¿sabes qué es otra cosa chistosa? Son las nietas de las que no pudieron quemar. O sea, las que sí quemaron no tenían descendencia antes de que las quemaran. Yo creo que se refieren, Doc, a que son descendientes de gente muy fuerte, muy fregona, que se salvó incluso de la hoguera. O sea, las que sí quemaron, Pero también tuvieron hijos y nietos las que sí quemaron. pero no quieren ser descendientes de ellas. Buen punto. Quieren ser descendientes De las que se no escaparon quemaron. de la hoguera. Exacto. Tal vez es eso. Pero a lo mejor se salvaron porque eran cobardes y se escondían. Bueno, mira, tal vez es eso, o es como, más bien debe ser un simbolismo de no nos van a quemar. O sea, nosotros no van a acabar con nosotras. De hecho, toda la vida hemos sido las que no pudieron quemar. ¿Se refiere a eso? Ok, bueno, está bien. Está bien pensado, güey. Está bien pensado. Está mamón, pero está bien pensado. Sí, tiene punch. Ahora sí que tiene su magia. Tiene su magia. Y luego además, pues así como se arreglan, pues sí, cada vez parece más el estereotipo de brujas de esa época. Tú quieres así a fuerzas que se enojen, ¿verdad? Pues no dices que quieres que comenten gente No, enojada. Sí, está bien. Comenten, por favor. Bueno, y además ellas ni nos ven. O sea, No, ¿quién sabe? es que luego la gente ve lo que justo le molesta. Eso sí. ¿Qué dijo ahora el doctor Stern?
O sea, vamos a ir. Vamos a ver. Había unos cuantos haters que de veras estaban en cada episodio, no se perdían ni uno nada más para poder comentar. Impresionante dedicarle tiempo a lo que odias. Impresionante, sí. Sí, está grueso. Sí. También, bueno, otra cosa importante que hay que decir, que creo que ya lo habíamos mencionado, es que ninguna iglesia ha quemado gente jamás, o sea, o ha justiciado gente propiamente la iglesia. Como funcionaba, por ejemplo, además funciona diferente en países católicos que protestantes, y aquí vamos a hablar de uno protestante. En países católicos existía el Santo Oficio, ¿no? Un tribunal eclesiástico que también es conocido como la Santa Inquisición, pero la Inquisición no quemaba gente. O sea, la Inquisición era un tribunal interno de la iglesia que juzgaba únicamente a miembros de la iglesia romana que eran acusados de hechicería, de herejías, de blasfemias, o sea, de cosas así graves contra la fe. No de pecados comunes y así, sino cosas directamente contra la doctrina, contra la fe. Y era un tribunal que solamente determinaba si se les excomulgaba o no. Y eso sí, las leyes civiles de esos lugares sí ajusticiaban a esas personas. Entonces, una vez que la Inquisición te declaraba hereje y te excomulgaba como hereje, entonces caías en manos del gobierno. Entonces, vente para acá, la iglesia ya no te defiende, la iglesia ya declaró que tú ya no eres de ella, entonces ahora eres de nosotros. Y ahí es cuando los ajusticiaban. Pero en sí la iglesia directamente no podía matar a nadie. Qué interesante. Qué interesante. Y en los países protestantes era parecido, o sea, las leyes civiles condenaban esas cosas. Es una época donde no existían derechos humanos o libertad de culto, libertad de expresión, pues no había eso, eran monarquías absolutas y consideraban que era muy peligroso que hubiera divisiones religiosas, que además tenían algo de razón, sí causaban guerras y problemas, entonces todos tenían que cuadrarse y sobre todo pues públicamente blasfemar, era algo contra el orden público. Por eso lo juzgaba el gobierno. Y la diferencia es que en las iglesias protestantes no existe el derecho canónico. De hecho, tal vez recuerdas que Lutero... Es probable que no. Cuando ese día no recuerdas ni dónde estaba sentado. En blackout. Pero cuando le llegó su bula que amenazaba con excomulgarlo, la quemó en la hoguera y además quemó el código de derecho canónico, ¿no? Okay. Estas son puras cosas inventadas por seres humanos, esto no está en la palabra de Dios, al fuego también. Entonces, ninguna iglesia protestante tiene propiamente derecho canónico o tribunales, aunque obviamente en casos de de acusación de hechicería lo que se puede hacer como un mini juicio interno, nada más para decir si se excomulga a la persona, o votos, ¿no? Muchas cosas son como democráticas en las iglesias protestantes, por eso la democracia floreció más en ese ambiente. Ok, habiendo aclarado eso, pues ya, pasemos directo a los hechos que ocurrieron en la villa de Danvers, que también se llamaba Salem. O sea, Salem es una ciudad de Salem que está en Massachusetts. Y cerca, a unos kilómetros, estaba la villa de Salem. O sea, que era un pueblito mucho más chico, que hoy se llama Danvers, que tiene hoy en día unos 20,000 habitantes. En ese tiempo tendría unos 2,000, 3,000, o sea, era un pueblitito. ¿Conocías a todos? Sí, claro, todos. Además, todos. Tal vez ni eso, O sea, no, eso sí, no. Estuve investigando cuál era la población en esa época y no encontré datos así. O sea, tal vez eran 200. Estoy adivinando, tal vez eran 12. Pero bueno, pues había una parroquia y todos iban a la parroquia. Entonces, sí, era poca gente. Y sí, tal vez 2,000 exageré, es cierto, tal vez 1,000. Bueno. Entonces, sí, todos eran vecinos, se conocían, eran como así una comunidad Amish, haz de cuenta, eran puritanos, calvinistas, la mayoría de los puritanos eran calvinistas, que llegaban a estas colonias, pues un poco escapando de la opresión religiosa en Inglaterra, porque la iglesia anglicana, pues era muy dura, ¿no? Con estos grupos y tal, entonces les convenía más estar lejos. Y esto ocurre hacia finales del siglo XVII, o sea, en todo pasa en un año, entre marzo de 1692 a septiembre de 1693, ¿no? En un año y medio pasa todo.
¿Y qué quieres ir a un corte? Sí, ahorita te corto. Pues ya, mejor de una vez para que ya empecemos. Pero danos un teaser o algo emocionante, Doc, porque puro situación, geográfica. Y ahí Todo fue. empezó cuando hubo un caso severo de posesión demoníaca en la villa de Salem, con Massachusetts. En el año de... Ya, Doc. Regresamos en un instante para saber qué fue lo que pasó. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Continuamos y quiero recordarles, porque ya mucho se anunció que el contenido exclusivo de aquí, el Patreon del Dr. Stern. Les quiero recordar que yo tengo mi cuenta de OnlyFans. Estamos, la verdad, dándole duro al ejercicio, metiéndole candela a la sensualidad. La verdad es que está chido, está divertido. Hay un set navideño que está de la deli. Así que les recomiendo que se metan si quieren disfrutar y si por alguna razón que no acierto a comprender, les gusto. onlyfans.com/goncuriel. Disfrazado de Rodolfo el burro. Efectivamente, don Eric acaba de decir algo importante. Disfrazado de Rodolfo el burro. Así es, próximamente. Eric está suscrito. Clara, es el primero. Y entonces sí, va a haber también el set de Rudolph y set navideño en un árbol de Navidad bien padre. Así que, y la verdad es que ya en el 2022 lo vamos a profesionalizar. Ha sido como un poco improvisado, la verdad es que he ido como viendo qué onda, pero como el resultado ha sido tan bueno, en 2022 lo quiero profesionalizar y pues prácticamente convertirme en un modelo. Entonces, apóyenme en eso, por favor, metiéndose. onlyfans.com/goncuriel. Muchas gracias y seguimos, Doc. Perdón. El párroco de ahí, el pastor, se llamaba el reverendo Samuel Parris. Hay que recordar este nombre, es muy importante en esta historia, va a aparecer mucho. Me vas a hacer examen. Samuel Parris. Parris. Lo veo venir al rato. ¿Cómo se llamaba? Exacto. Samuel Parris. Samuel Parris. Ok. En su casa, él tenía 3 hijos. Ajá. O sea, estos eran protestantes. Sí. Ok. Y están casados, tienen hijos. Ajá. El reverendo Parris tiene 3 hijos y aparte vive ahí una primita de 10, 11 años. ¿Me recuerdas el año en que estamos? 1692. Sí. Enero de 1692. Siglo Sí, XVII. finales del siglo XVII. Ah, o sea, es bastante moderna la historia. O sea, ya casi siglo Sí, XVIII. sí. Así que digas, qué bruto, qué moderno. Qué moderno. No, es que yo pero pensé que era como de mucho antes. qué bruto fue ayer. Pues, no. Pero sí, ya entrando a 1700. Y vivía ahí la primita 1800. que era huérfana porque sus papás habían muerto en un ataque indio. En esa época pues, la pasaban peleando con los indios. Entonces en un ataque indio habían muerto los papás de esta niña que se llamaba Abigail Williams. Qué grueso. Y una de las hijas del pastor se llamaba Elizabeth o Betty. Betty, aquí les decimos Betty a las Beatrices, pero en ese tiempo eran más a las Elizabeth. Entonces, Elizabeth Parris, Betty, y su que tenía como 9 años, la prima 1 o 2 años más. Y de pronto en enero empezaron a... aparentemente tenían ese es muy importante, un personaje muy importante que vivía en la casa. Había 2 esclavos en esa época. Recuerden que había esclavitud, todavía no se había abolido. Entonces tenían 2 esclavos, un indio americano que se llamaba John, que estaba casado con una mulata o negra de Barbados. Porque este señor Parris, que él era inglés, él había nacido en Londres, pero su papá era rico y tenía una plantación en Barbados. Y él se había mudado a Barbados a atender la plantación de su padre, pero habían quebrado y les había ido mal y habían acabado ahí medio en pobreza. Entonces él pues ya se metió a pastor, ¿no? Así, ¿a qué me dedico? Pues, a pastor, ¿no? Ajá. Y se llevó a esta mujer que se llama Tituba. También hay que recordar ese nombre, muy importante. Tituba. Se la lleva de Barbados. Samuel Harris. Tituba. No, Ok. Parris.
Ay, Dios mío. Samuel Parris. Samuel Parris y Tituba. Tituba es la que se lleva él cuando emigra hacia Boston. Se lleva a Tituba. Luego de Boston lo asignan a esta villa de Salem como pastor. Y se lleva... Ahí Tituba estaba casada con John el indio, ¿no? El pareja. Ajá. Y entonces vivían ahí también en su casa, o sea, estos dos esclavos. Y los 3 hijos, la esposa y la primita. Huérfana. Y Tituba pues hacía juegos con las niñas. Es obvio que, pues bueno, en el Caribe, ya sabes que el Caribe y África son las regiones del mundo donde hay más, pues es como hechicería y vudú y todas estas cosas, es súper típico. Entonces no hay ninguna duda de que ella hacía juegos, vamos a llamar, tipo la Ouija, tipo cosas así, con las niñas, obviamente sin que supieran los papás. Ajá. Y un día hicieron un juego que se llama el espejo de Venus, otros le llaman el vaso de Venus, que es como echar una clara de huevo en un vaso y no sé si poner velas o hacer un ritual de cierto tipo o echarle algo de, a lo mejor un pelo de ellas o algo así en el vaso y entonces esperar a que la clara adquiera una forma. Y estaban como jugando a ver con quién me voy a casar. Y ya sabes, juegos así de niñas, ¿no? Y eran las 3 niñas las que lo estaban haciendo, que eran justamente Betty, su hermana y la otra niña. Y Abby, la prima. Y pues a Abigail Williams le salió una figura de ataúd y se espantó, como entonces me voy a morir, no me voy a casar, me voy a morir antes de casar, cosa que por cierto pasó, se murió a los 17 años sin haberse casado. A la otra le salió pues un cuate con sombrero. El problema es que en esa época el 100% de la gente usaba sombrero. Dijo, debo votar por Abraham Lincoln. No, porque era un sombrerito así como de pico, como de 1600. Entonces, pero pues todos usaban ese sombrero. Pero pues como que dijo, sí me voy a casar. Pero por lo menos sí me voy a casar. Esa fue Betty Parris, que sí se casó y vivió hasta los 78 años. Tuvo nietos, hijos. Y la otra hermana no le salió nada. Entonces no pinta nada en esta historia. Bueno. Y a partir de ese momento empezaron a tener señales como de posesión demoníaca. También les recomiendo ir a ver el episodio, si no lo han visto, de posesiones demoníacas. Se puso buenísimo y escalofriante. Bueno y escalofriante, y ahí hablamos de todas estas cosas. Entonces empiezan a tener exactamente las típicas señales, ¿no? Empiezan a contorsionarse, a tirarse al piso, a esconderse abajo de los muebles, a gritar, a decir groserías, a no sé. ¿Las 3 o nada más Betty? Nada más ellas 2. Uh-huh. Sí, Betty y Abby. Y pues los papás empiezan como a preocuparse, ¿no? Además las 2 al mismo tiempo, las 2 igual. O sea, a ver, niñas, ya no estén bromeando, estuvo chistoso, jaja, pero ya estuvo bueno. Llama al doctor del pueblo, el doctor Griggs, William Griggs, que tiene en su casa a una sirvienta huérfana que se llama Elizabeth Hubbard. Y va el doctor a examinar a las niñas, a ver pues, si es algo médico, si comieron algo, si no sé qué. Y el propio doctor dice, no, esto parece una posesión demoníaca, algo, obra de hechicería o algo así. Y el pastor Parris le dice, bueno, por favor sea discreto, no le cuente de esto a todo el mundo, es algo muy delicado, déjenme pensar qué hago. Y entonces pues manda a llamar, le habla ahí por su celular a otros pastores de villas cercanas. En el grupo, ¿no? Lo puso en el grupo, tenían un grupo así de pastores de Massachusetts o algo así, del condado de Essex, no sé si se llamaba. Entonces empiezan a textearse, oigan, pues tengo este problema, ¿qué hago? No sé qué. No, pues van y lo visitan y pues revisan a las niñas y ven, pues sí, parecen estar poseídas, no sabemos qué hacer, así, ¿no? Como se empieza a salir humo de aquí. Pero pues todo el mundo constató las cosas raras que hacían y pues están ahí deliberando qué hacer y oran por ellas y no sé qué, pero
por ahí en marzo de ese mismo año, de 1692, una mujer ahí de la iglesia que se llamaba Sibley, Mary Sibley, se le ocurre hablar con Tituba, porque todo el pueblo ya sabía, por más que el doctor fue discreto, pues llegó y le contó a su esposa. Claro, lo que siempre decimos. Lo que siempre decimos. Entonces todo el pueblo ya sabía de esto. Y, por cierto, en casa del doctor Griggs, la sirvienta Elizabeth Hubbard empieza con lo mismo. No. Ajá. Exactamente unos días después empieza a tener las mismas manifestaciones raras. Entonces dicen, aquí ya está Satanás obrando entre nosotros. Tal vez el doctor Griggs agarró como una de las pócimas de las niñas, así con patas de patas de araña y así. Y clara de huevo. Y entonces nada más como para analizarlo. Y llegó la ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como las historias de hoy en día cuando alguien que ayuda en tu casa y tal que se come un chocolate y resulta ser un chocongo y entonces ahí está la gente trapeando y alucinando ahí. Entonces no anden dejando cosas en sus casas sin avisar. Perdón, déjame cerrar esto. ¿Quién es? ¿Quién te habla, Doc? Daniela de Miquelis, le mando un saludo, una querida amiga. Okay, pero hola, cerramos Daniela. esto. A ver, entonces, qué buena historia. Entonces se empieza. Entonces, imagínate que la sirvienta la empleada doméstica, porque yo no sé qué tiene de ofensivo, pero ya se ve ofensivo. La empleada doméstica del doctor empieza también a tener estas manifestaciones Doctor, esas ya son manifestaciones, pero de nunca apagar tu celular bien. Ok, entonces sí se empiezan a preocupar ya en serio, ¿no? Entonces esta Mary Sibley se entera. Sí, ya en serio. No, ahora sí ya, porque ya se contagió la de allá. Sí. El caso es que se le ocurre hablar con Tituba y le dice, a ver, ¿por qué no haces le llamaban pastel de brujas? Que era orina de las niñas mezclada con harina de centeno. Haces como una masa, un pan, y se lo das a un perro. Y entonces el perro va a dirigirse a quien las está embrujando. El perro mismo va a detectar quién las está embrujando y así van a detectarlo. ¿Cómo se les ocurre eso? Bueno, pues se le ocurrió esto y Tituba fue y lo hizo. Tituba y su esposo. Tituba es la esclava. Ajá. Y a partir de ese día se lo da al perro y todo, y se desatan más niñas que empiezan con estas manifestaciones en el pueblo, por lo menos otras 3. Y entonces el pastor ahora sí se espanta, ¿no? Y entonces se entera de lo del pastel y pues se pone furioso. Y el domingo siguiente en la iglesia hay registros de todo lo que pasó en esa iglesia, están registros así escritos por él mismo o por su ayudante o lo que sea. Y entonces el domingo siguiente, pues en público reprendió a esta mujer. ¿Cómo se te ocurre eso? Y por tu culpa ahora, pues todo el pueblo ya, si de por sí ya estaba Satanás entre nosotros, pues ahora lo atrajiste con esta tontería y ya está pasando mucho más. ¿Pero el perro a todo esto no se dirigió a nadie o qué? No sabemos. Supongo que no. Ajá. No sé, exacto, eso ya qué pasó con él. Se murió, ¿no? Hubiera sido de empezó a echar espuma. Dijeron, no, Dios mío, está poseído. Sí. Y entonces hace una votación en la iglesia. ¿Quién vota por reprender públicamente a la hermana Mary Sibley? Todos levantan la mano. Entonces te renombre la iglesia, te reprendo por esto que hiciste. ¿Y te arrepientes? Sí, lloró y se arrepintió. O sea, no sé qué. Ella es la mamá de las niñas. No, esta es una congregante ahí. Esa es la que se le ocurrió Sí, que es tía de otra que no he mencionado, a la que también le dieron manifestaciones. O sea, pero fue la de la idea del pastel. Sí. Ok. Entonces ya llora, no, pues yo fue por ignorancia, perdón, no sabía. Dice, tranquilo, no me reprendan. Es más, le traje una rebanada. Una rebanadita quiere. A ver, pues no está tan mal, ¿no? No, guácala. Entonces ya llora, de repente, bueno, y la perdonan. Y entonces dice, ¿quién vota porque perdonemos a la hermana? Y toda la iglesia levanta la mano. Bueno, ya queda usted perdonada, pero no lo vuelva a hacer. Y no ande creyendo esas tonterías de gente ignorante. Bueno, entonces, en eso, las 3 niñas originales, que son
Betty Parris, Abby Williams y Elizabeth Hobart, la empleada doméstica del doctor. Al mismo tiempo las tres llegan y ya sabemos quién nos está embrujando. Es Tituba, una tal Sarah Good y Sarah Osborne. Estas tres mujeres nos están... porque aseguran que las veían pellizcándolas como espectros, así de ellas, con su figura. Llegaban y las pellizcaban o les clavaban unas agujas como de tejer. Y enseñaban hasta marcas y así, ¿no? Lo de las marcas no estoy seguro si es leyenda o es real, pero o sea, como que sí sonaba muy creíble. Entonces, inmediatamente arrestan a estas tres, ¿no? Sarah Good era una mujer que estaba embarazada en ese momento, de 39 años, que tenía una hija de 4 o 5 años, se llamaba Dorothy, que ahorita la vamos a mencionar. Y era una borrachina del pueblo, es una mujer sin oficio ni beneficio, como las señoras que están así de edad, que no sé qué. Que pedía limosna, ¿no? Molestaba, tocaba a los vecinos y tenía pésima fama porque se la pasaba molestando, les tocaba a sus puertas y que es para pedir limosna, y si no le daban se iba murmurando así. Entonces no, pues me está maldiciendo, me está echando mal de ojo, no sé qué. Entonces de por sí ya tenía medio fama ahí de bruja y tal, y su esposo, los dos eran mendigos, ¿no? Así habían perdido por deudas y eso, habían quedado en la ruina. Pero pues en vez de como ponerse a trabajar, pues decían, pues vamos a estar. Entonces eran ahí como los parásitos del pueblo, la tal Sarah Good. Sarah Osborne era una persona que tenía algunos problemas mentales, que había sido rica y había perdido todo en un tema pleito ahí de herencias, que el pleito era contra la familia Putnam, que ahorita los vamos a mencionar también. Entonces también la acusan. Las arrestan, a Sarah la mandan a juzgar a Boston y durante el juicio se muere porque ya estaba muy enferma. De hecho tenía 3 años sin ir a la iglesia porque estaba enferma. Eso también, pues así como lleva 3 años sin ir a la iglesia. Y la otra Sarah Good no se paraba en la iglesia ni por error, y pues nada más andaba siempre borracha y maldiciendo y diciendo groserías y no sé qué. Entonces no tenía ninguna buena reputación. Aunque Sarah Good y Sarah Osborne negaron las acusaciones contra ellas, Tituba admitió que sí las estaba embrujando, y además dio detalles. Eso es lo que es muy interesante, porque muchos dicen, bueno, confesó porque se sintió presionada, le dio miedo. Y algo interesante es que durante todo este juicio, a las que confesaban, bueno, porque repito que no solo eran mujeres, después van a llegar hombres, incluso a un reverendo lo ejecutaron también por acusado de brujería, más adelante. O sea, hubo hombres, pero sí, bueno, la mayoría eran mujeres, pero a quienes confesaran que era verdad los perdonaban. O sea, no ejecutaron a nadie que haya confesado. Y ejecutaron a quienes se negaron a confesar, pero los consideraron culpables. Tenían pruebas. Entonces, pues decían, bueno, pues Tituba para salvarse, pues por eso confesó. Pero lo que es curioso es que no solo confesó, sino dio detalles, ¿no? Dijo ser sirvienta del diablo, bueno, empleada doméstica del diablo. Es que ya hasta el diablo le da miedo ser incorrecto. El diablo está cancelado. Entonces admitió ser sirvienta del diablo. Y dio detalles de cómo empezó a ser sirvienta del diablo. Dijo que un hombre alto, vestido de negro, vino a ellas. Porque además hay algo importante. Tituba dijo, sí soy, pero también ellas dos. Sí es verdad que también. ¿Sí? Confirmó que ellas dos también, que eran parte de, que trabajaban juntas. De esa congregación. Así es. Maligna. Así es, que eso está raro, ¿no? ¿Por qué las acusó? Y ellas lo negaron, pero curiosamente Sarah Good dijo, no es cierto, yo no soy bruja, pero ellas dos sí. O sea, Tituba y la otra sí. Entonces eran todas acusándose entre sí. Eso fue rarísimo, ¿no? Entonces que un hombre alto, vestido de negro, vino a ellas exigiendo que firmaran sus nombres en un gran libro. Cuando te decía hace rato que se repiten patrones, este es un patrón muy interesante, porque esto del hombre alto, vestido de negro, que firma el libro, varias lo dijeron. O sea, entonces, qué curioso, ¿no?
Oye, y era el pastor, así que, ¿no? Que llegaba de noche, exacto, que llegaba de noche. Oye, es que aquí en el libro de la iglesia dice que aceptas donar para los regalos navideños. todos firmaban y después, no, un hombre de negro. Vino. No. Pues por lo menos a la borrachina sí la pudo haber engañado. Ándale. Entonces, que firmara su nombre para que tuvieran poderes, ¿no? O sea, es que este patrón además se repite no solo en Salem, en todos lados hay algo así. O sea, esas son las cosas que te digo que ya no es tan fácil explicar. Y entonces, al principio Tituba dice que no quería firmar, pero que acabó escribiendo su nombre y firmando. Y que porque Good y Osborne la obligaron a hacerlo. O sea, las dos Saras. Y que había otros 6 nombres en el libro. O sea, como que el diablo iba por todo el pueblo y que le iban ahí firmando. Otros 6 nombres, pero que no eran visibles, que no podía decir de quiénes eran. Ok. Y también dijo que Sarah Good había ordenado a su gato que atacara a Elizabeth Hobart, causando arañazos y mordidas en el cuerpo de la niña. Esta tenía 17 años más o menos. Y decía que cuando ella veía a Sarah Good, la veía con pájaros negros y amarillos que la rodeaban. Y que ella también había enviado estos animales para hacerles daño a las niñas, ¿no? Ok. Todos estos detalles dio Tituba. Qué raro que de esos detalles, ¿no? ¿Pero por qué raro? Porque si es cierta la teoría de que nada más confesó para salvarse, ¿por qué da detalles? ¿O por qué acusa a otras? Y con detalles, o sea, bueno, también tenemos que animales considerar que las estaban picando con un fierro ardiente. No, ¿nada? No. Hubo un solo caso de tortura que fue a un hombre. Y de hecho murió durante la tortura. Y eso es porque se negaba siquiera a declarar. O sea, no era para que confesara, sino que se negaba a ser juzgado. Entonces lo torturaron para que acepte ser juzgado y se murió en la tortura. Pero eso fue ya mucho después. Ok. A ver, vamos a... ¿Estás a la mitad de algo? No, dale. Ok. Entonces, se acusan todas contra todas. Tituba es en realidad la única que confiesa sí ser culpable. En ese momento, y dando mucho, y diciendo que sí es cierto que también las otras dos. Y da detalles de esto de los animales y tal. Luego, cuando las chicas empezaron a tener otro ataque, o sea, digamos, enfrente de ella, porque eran tan continuos que enfrente de todo el mundo tenían ataques. Estaban como en el juicio o algo así. Ahí estaba Sarah Good. Tituba dijo: ahí puedo ver un pájaro en la mano derecha de Sarah Good. Bueno, y las jóvenes acusadoras estuvieron de acuerdo. Sí, yo también lo veo. Ok, sí, está escalofriante. Bueno, vamos al último corte. Regresamos con el último bloque para saber esto a qué llevó. Es solo un detalle más para cerrar esto. Entonces todavía no vamos a corte. No, sí vamos, pero solo un detalle. Bueno, ahorita vamos. Los historiadores han encontrado registros de que tiempo atrás el esposo de Tituba también había sido acusado por vecinos y eso de otro poblado de estarlos embrujando. John, el indio. Anda, pues. John, el nativo americano. Sí, no, ya no puedes decir así. Sí. Antes John, el nativo. Piel roja. Sí, no. Ya no se puede. Qué bueno, porque hay que respetar. Regresamos en un instante, los caballeros, con la conclusión de este apasionante episodio. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta y les recordamos que el doctor, además de dar cursos, que ya escucharon ahí el anuncio de el Dr. Stern, un par de cursos, también escribe libros y es muy bueno. De hecho, estoy leyendo su más reciente novela que todavía no la publica y está buenísima. Entonces, pues todo lo demás que ha publicado también se sabe que es muy bueno. La Serpiente Antigua es un bestseller. Nada más el doctor no quiere que pongan ahí la palabra bestseller porque opina que cuando es bestseller no es bueno, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues no es como tan cierto. No sé. Bestseller, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, en el barrio, ¿no? Sí, bestseller del un barrio. Bestseller gracias a ustedes, queridos Despreciers, ahí en Amazon. Pero gracias. Buscan Ricardo Stern. Y si me
gustan ayudar a que sea más bestseller, pues se los voy a gracias. La serpiente antigua, gran libro. Muy Gracias por el anuncio. bien. Seguimos, Doc. Todo esto se desata en marzo. O sea, empiezan pequeñas manifestaciones en enero, pero para el marzo, en los 20 de marzo, se desata. Cuando empieza el juicio es el 25 de marzo. Cuando arrestan a estas mujeres y empieza todo es el 25 de marzo. Y pocos días después, Betty Parris dijo haber soñado con el mismo hombre de negro, que era el diablo. Ajá. Y en ese momento la familia ya tuvo miedo. Sí, ahora sí. Ya, Sí, ahora cada sí, vez- de veras, en serio. Ahora sí, de veras, en serio. Pero Y ya se puso ahora entonces sí muy seria la cosa. la mandaron fuera de la ciudad y ella no volvió a aparecer ya. Y no volvió a mencionarse en los juicios ni nada. La mandan a otra ciudad con unos parientes ahí cerca de mismo Massachusetts. Con otros parientes y que no quiere ya su papá que tenga nada que ver con el juicio. El papá ya está bastante histérico. Que además él tiene como toda la carga, la responsabilidad, es la máxima autoridad religiosa en el lugar. Entonces, pues ya está seriamente justo preocupado. Le tocó al mero bueno, ¿no? Y entonces, exacto, manda a la hija con estos parientes y aparentemente ya inmediatamente se le quitaron todas las manifestaciones. O sea, no era esquizofrénica o algo así. O sea, en cuanto estuvo en otra población, se le quitaron totalmente las manifestaciones y nunca más volvió a tener. Ajá. Como mencionaba, vivió hasta los 78 años, una vida normal, hijos, nietos, etc. No le salió ninguna nieta poseída, nada. Nada. Ay, qué bueno. Que sepamos. Qué bueno. Ok. Como decíamos, Sarah Good niega su culpabilidad, pero confirma que Tituba y Osborne eran auténticas brujas. Para complicar más las cosas en este punto, se les ocurre cuando están indagando, a ver, ¿será culpable? ¿No será? Tiene una hija Dorothy que mencioné, que aparece como Dorcas también escrita en alguna. Todo esto está sacado de los registros del juicio y está confirmado por testigos bajo juramento. Son las Todo. propias declaraciones de los inculpados y de las acusadoras. Ok, entonces van e interrogan a su hija Dorothy. Ajá. A ver, de 4 o 5 años. A Ajá. ver, mijita, ¿tú has visto que tu mami hace algo raro? Que habla con personas invisibles. Oye, la Dorothy, No sé. la Dorothy peor de loca. No, pero yo viajé a una tierra mágica y había un espantapájaros. Pues lo dirás un de hombre broma, pero hojalata. exactamente eso es lo que pasó. Ahí sí, de ahí se Ajá, basaron. se para- volteó con los ojos rojos. Eso sí, no, pero y les dijo, y con voz de señor, así. "Ah, sí, mi mamá me sirve a mí". Pues no tanto así, pero sí está bien diabólico esto. Porque sí, la niña Dorothy les dice, sí, mi mamá es bruja y yo también. No. Ajá, y yo también. Y yo he visto a mi madre hablando con el diablo. ¡Trácatelas! Así dijeron, se voltearon y trácatelas. No, él sí le hicieron. Imagínate que vas a interrogar a una niña y te dice eso, ¿no? Y entonces, ahora sí se espanta. Ahora sí de veras dijeron, no, ya. Ya Y la niña aparte dijo eso, interrogan ya no hay al nada peor. padre de la niña, o sea, al otro que era mendigo, que era William Good. Y les dije, pues, la verdad yo Fíjate también. qué chistoso que era good, pero al mismo tiempo era mendigo. Era el mendigo Good, no sé. Y entonces, Y él les dijo, pues la verdad yo también creo que mi mujer es bruja. Entonces, pues les pareció, o sea, dijeron ya que la niña diga, o sea, eso sí, ya está. Incluso arrestaron a la niña. O sea, fue la más joven arrestada. ¿cuántos años es que tenía la Dorothy? 4 o 5 años. No manches. Sí, sí, y les dijo, sí, mi mamá es así. Imagínate qué miedo, ¿no? Además, siempre las películas de terror, siempre como Siempre que la las niñita. niñas, las niñitas la más mala, ¿no? Claro, o la más escalofriante. Ajá. Te aparece. Así con su vestidito toda tierna, pero se voltea y yo Pues soy. las dos niñitas de The Shining. O la niña. Había un. Seguro todavía lo pueden encontrar en YouTube. Unos sustazos que le metían a pobrecitos güeyes en el elevador. Que se metían al elevador. Sí. Y se Y apagaban aparecía las una luces. niña. No, Había una me niña, muero. Yo sí me muero. Güey, con vestido Sí, sí, blanco, sí. pelo negro así Era como Dorothy, ¿no? como la Samara de Ring. No, y ¡ay! Empiezan a pegar. No, yo sí haría eso, la verdad. Qué oso, pero yo sí haría eso. Todos, güey. Sí. Y Bueno, entonces la niñita, y entonces luego, pero el esposo dijo, sí, se me hace que mi esposa es bruja, pero ahí sí, tal vez hubo una mala interpretación.
de la palabra bruja. Exacto. Mi brujer. Así llegó con mi brujer. ¿Qué va a decir mi brujer? ¿Qué va a decir mi brujer? Entonces, eso condenada. Es una bruja, maldita. No, pero fíjate, voy a leer directamente el recuento de un reverendo, Deodat Lawson, que, pues porque los que estaban indagando eran tanto, digamos, gente del civil pueblo. Como gente religiosa, eclesiástica. O sea, estaban como averiguando qué estaba pasando. Entonces hay un tal reverendo Deodat Lawson, que es de los primeros que llegan aquí al pueblo a investigar qué está pasando. Y dice esto sobre Dorothy Good, la niñita de 4 años. Dice: los magistrados y ministros, fíjate, no cualquiera, o sea, magistrados y ministros, también me informaron que aprendieron a una niña de Sarah Good, y la examinaron teniendo entre 4 y 5 años de edad. Y en cuanto a la materia de hecho, afirmaron unánimemente que cuando esta niña posaba sus ojos sobre las personas afligidas, estas eran atormentadas. Así nada más de verlas y empezaban así. Órale. Y ellos sujetaron su cabeza, así, mijita, no las veas, ¿no? Ajá. Sujetaron su cabeza y sin embargo, cuando sus ojos se fijaban en el afligido, ellos eran atormentados. Lo que hizo varias veces hacer una observación cuidadosa de los afligidos que se quejaron, que a menudo habían sido mordidos por esta niña, y produjo las marcas de un pequeño conjunto de dientes. Por lo tanto, por esto también se entregó a la prisión de Salem. Aquí hay un error, pongo coma, pero es punto. Ajá. La esposa de Putnam estaba mucho mejor y no tenía ataques violentos en absoluto desde ese 24 de marzo hasta el 5 de abril. O sea, desde que arrestaron a la niñita, había la esposa del señor Putnam, tenía también ataques y se le quitaron los ataques en cuanto arrestaron a la niña. Wow. O sea, de que algo pasó. Algo pasó. Y esto pues lo dicen ministros, magistrados, reverendos. Bueno. Otros también dijeron que no la habían visto tan frecuentemente para hacerles daño. Porque además como que veían que la niña se les aparecía de noche y los molestaba. O sea, entonces... Y la arrestaron y pues como que ya no venía tan seguido. Dice. Sí. Ya nada más viene de vez en cuando. El 26 de marzo, el señor Hawthorne, el señor Corwin y el señor, porque además tenemos nombres y apellidos, el señor Higginson estuvieron en la casa de los prisioneros para examinar a la niña. Esta les dijo, porque más creo que la niña no estaba en la cárcel, sino como que en una casa cuidada, ¿no? Que nada más que no se escapara. Esta les dijo que tenía la niña, cuando fueron estos 3 señores a verla, a la que estaba ya detenida, la niña les dijo que tenía una pequeña serpiente que solía chuparla en la parte más baja de su dedo del pie. Cuando preguntaron dónde, señalando a otros lugares, la niña les dijo no allí, sino allí, apuntando al punto más bajo del dedo de la mano. No sé, así bien escrito. Donde observaron una mancha roja profunda que parecía la mordedura de una pulga. Bueno, esto relata el reverendo Deodat sobre... O sea, sí está creepy, ¿no? Así, claro. Tampoco no, la niña. Bueno. Total que, pues avanzamos un poquito. Esto es en marzo. Al final la niña se pagó una fianza y salió y no se volvió a saber de ella. Ah, sí. Ajá. ¿Y si sigue viva? Estaría bueno una película, ¿no? Soy Dorothy Good. Así. Oye, no, eso bórralo. No quiero dar la idea. Mejor hay que hacerlo. No lo borres. Y ahorita a alguien ya se le ocurrió y va a ganar, no sé. Pues hazla tú, Doc, escríbelo. Ya terminaste tu novela, ¿no? Haz la historia de Dorothy Good renacida. Ok. El 29 de julio de ese mismo año, 1692, Sarah Good fue colgada junto con otras 4 mujeres. O sea, ella estaba embarazada, da a luz en la prisión, pero el bebé nace muy mal y se muere. Da a luz en la prisión. Y el bebé sale con cuernos, ¿no? No. Pero se murió el bebé en la prisión. Sale con cuernos, como el bebé de Rosemary. Ándale. Y la cuelgan junto con otras 4 mujeres. La tal Sarah Osborne ya se había muerto en prisión por enfermedad. Y Tituba ya queda libre. O sea, como confesó, la dejan ir.
Aunque estuvo encerrada como un año, Tituba, porque alguien tenía que pagar el costo del juicio, que eran 7 libras, y Parris no quería pagar. Dijo, no, yo no la quiero en mi casa nunca más. A ver quién. Entonces, total, que al año llegó alguien y la compró, como era esclava, pues la compró por ese precio, 7 libras, pagó, se la llevó, probablemente con su esposo, y no se vuelve a saber de ellos, nunca más. Ok. Tituba. Así siguen vivos. Ok. Pero cuelgan a Sarah Good y otras 4 mujeres. Una placa engañosa en el lugar dice que fue condenada por bruja solo por besarse con una mujer. Y dice, aquí murió una... O sea, otra vez las feministas llegan. Aquí murió una... como por bruja, nada más por besarse con una mujer. Es cierto que la vieron besarse con una mujer, es cierto que probablemente era lesbiana y acosaba a mujeres, acosaba a todo el pueblo, ¿no? Pero sobre todo a mujeres. Ajá. Entonces dicen que por eso fue condenada, pues no están considerando todo lo que acabamos de decir. O sea, obviamente yo no estoy de acuerdo en que mates a alguien por brujería, y menos basándote, pues después esto le llamarían evidencia espectral. O sea, nunca encontraron físicamente pues utensilios de magia ni nada, todo se me apareció, me dijo, no sé, fue evidencia espectral o testimonios. Pero obviamente no fue por besarse con una mujer, o sea, eso es una estupidez. Enterado. Y de hecho Sarah Good es vista como heroína feminista y LGBT, ¿no? Así, por eso. ¿Ah, sí? Sí. Lo curioso es que en todo este proceso, el 100% de las personas acusadoras son mujeres. Son mujeres acusando a mujeres y a hombres. Ajá. ¿No? Pero no hay ningún acusador hombre. Ok. Curioso, ¿no? Sí. Y los hombres que participaron en el proceso fueron sobre todo testigos, ¿no? Y muy pocos. El pastor Parris participaba, o sea, decía, pues no, es que yo decía, pero sí vio que sí, y sí vio que cuando las miraban les daba, sí, pues bueno, cosas que vio, ¿no? Sí. Y bueno, ya vimos que incluso entre ellas mismas se acusaban también, o sea, Sí. Sarah Good acusó a otras y no sé qué, bueno. Luego te quejas de que se alarga mucho, Doc. Ya dijiste todo eso. Se ríe Vania. Es verdad. Mientras se llevaban a cabo estos juicios, de pronto el asunto se salió de control. O sea, hasta aquí, digamos que pues, era algo pequeño, era algo como con bastantes evidencias. Y que como que ya estaba apagándose el fuego. Ya estaba apagándose. Pero... Ay, siempre hay un pero. Sí. Las jóvenes que empezaron a tener... O sea, empezó en otras familias, otras jóvenes a tener estas aflicciones, así le llamaban. Y especialmente en la casa de la familia Putnam, que ya hemos mencionado, el señor Thomas Putnam, que le dio a su esposa, Ann Putnam, a la hija, Ann Putnam Jr., que esta es más importante en el proceso, la hija de 13 años. Dicen que eran bien Putnam. A la... Ahí no se podía evitar. Yo tengo otros datos. No, eso es mentira. Aquí, eso es mentira. Aquí tenemos otros datos. No, eran bien Putnams, o sea, sí, muy, muy apegadas a su familia. Exactamente. Y de 13 años, y la empleada doméstica de la casa, que se llamaba Mary Louise. Empiezan ellas 3, y sobre todo, recordemos a Ann, la hija, y a Mary. También la prima Mary Walcott, de 17 años, empieza con aflicciones. Esta era sobrina de la que dio la idea del pastel ese. Mary Sibley. Ajá. Entonces, Mary Walcott, de 17, ok, ya. Todas ellas fueron, de repente se presentaron en el tribunal, pues también yo ven, y el papá, ¿no? Thomas Putnam, así, mi hija y también están con estos problemas, ¿qué está pasando? Y nada más Ann Putnam es la que más gente acusó. Ella acusó a 62 personas. Ella me está aplicando. ¿Y por qué no se acordó de más nombres? Y porque no se acordó. Y porque ya no había más mujeres en el pueblo. No, hombres y mujeres. Y además empezó a pasar algo interesante. O sea, y eso sí ya es un análisis posterior. Se cree que ya en esta segunda etapa, vamos a decir, de los juicios, sí de plano fue una histeria colectiva. Así ya empezaron a caer en la conspiranoia total. Ya todos se acusaban a todos. Dice que además pues aprovechaban para sacar viejos pleitos. Que por ejemplo los Putnam justamente tenían como problemas con mucha gente. Entonces que él también y ella. Y
Así, y no, pues él, y entonces entre sí se empezaron a acusar todos, ya pues por venganzas personales o por pura histeria, porque ya por paranoia absoluta, todo el mundo me está embrujando, y sí, él dijo, ya decías cualquier cosa, y ¿no? Sí, ya se puso... Mi brujer, y entonces, sí, dijo mi brujer. Ya se puso dura la rebambaramba. Exactamente, entonces ahí es cuando se desata el verdadero problema. ¿Qué? Y- Una hora y todavía no estamos hablando del verdadero problema. Tenemos invitados que nos están esperando. Sí, ya. En diciembre, o sea, toda esta locura para No me cuando... regañen por presionarlo, ¿eh? No En me regañen, diciembre de 1692, el gobernador de Massachusetts manda parar esta locura. O sea, dice, basta ya, ni un juicio más. O sea, ya se están nivel matando entre gobierno. todos. El gobierno manda parar esto. Las últimas ejecuciones fueron el 22 de septiembre del 92. No, perdón, aquí se me equivoqué, 93. Ay, Lo tenía mal. Sí, es gravísimo. Sí, porque empieza en enero del 92, termina en diciembre del 92. O sea, casi 2 los años. desprecios iban a quedar con una idea equivocada. y sí va a ser una Eso es catástrofe. gravísimo. A ver, espérame. Ejecuciones, dices. ¿Pero cuáles fueron las primeras? Las 4 en julio, en el 29 de julio del 92, son las 4 primeras ejecuciones que incluyen a Sarah Good y otras 3, que X, Ejecuciones. O sea, ahorcadas. ahorcadas. Sí. Y eso fue decisión del gobierno de Salem. Sí. O sea que pasó lo que decías, que la iglesia dice, de plano estas no. Sí, ahí la iglesia no tuvo nada que ver, excepto que prácticamente pues que pasó en casa del párroco. Pero, Entonces el gobierno de Salem fue el que ahorcó a 1070 personas después. así es. ¿Cuántas fueron? En total hubo 150 acusados, pero no todos llegaron a proceso. Al final hubo 29 sentenciados. Porque luego había un reverendo, la chica esta, Mary, ¿cómo se llama? Mercy Lewis, Mercy que Lewis. era ahí... Mary. No, pero me puse Mary, pero es Mercy. Tengo varios errores. Ay, no puede ser. Mercy Lewis, que es la que trabajaba en casa de los Putnam. Ella había trabajado antes en casa de un reverendo. De un reverendo. Un reverendo hijo de puta que no le pagaba a tiempo. pagaba. Sí, parece que no acabaron bien, entonces como que aprovechó para acusarlo y fue una acusación falsa y entonces lo ejecutaron, pero ella sí acabó confesando que era bruja, entonces no la sentenciaron. Recuerda que todos los que confesaban no lo sentenciaban, solo sentenciaban gente que lo negaba. Es paradójico eso, ¿no? Sí. Pero sí, pues porque les daban chance de arrepentirse, o sea, como que prometían ya no dedicarse a eso, se arrepentían, confesaban y los perdonaban. Ok. Entonces ya, el gobernador de Massachusetts... Bueno, de los 29 sentenciados, 19 fueron ahorcados, 5 murieron en prisión. Bueno, en prisión ahí en Salem, 3 murieron en Boston en prisión, o sea, 8 en total murieron en prisión, y 19 fueron ahorcados y los otros no sé qué les pasó. Un muerto por tortura. Y un muerto por tortura, para que declarara, ese era hombre, y 5 de los ahorcados también eran hombres, incluyendo al reverendo que había sido patrón de esta chava y que después se comprobó que había sido falsa la acusación. ¡Qué huevos! Sí, o sea, como que al principio pues sí dedicaron mucho tiempo, pero después tantos acusados pues no les daba tiempo de que vamos a entregar a la hija y No, que vamos... Ya Directo. fue una histeria colectiva en donde empezaron a todos ya directamente. No mames. Con que 2 o 3 testimonios, y las niñas también entraron como en esa histeria, las acusadoras, y empezaron a sí, ¿no? O sea, ya sin saber ni qué estaban haciendo. Bueno, Ann Putnam, que es la que más gente acusó, después se mueren sus papás en 1699 y ya era la mayor de 9 hermanos, entonces queda a cargo de sus hermanos, los tiene que cuidar, nunca se casó y en 1706 se arrepiente y se retracta de su participación en estos juicios. Y escribe lo siguiente, que lo voy a leer completo porque es muy
Muy claro. Está padre el textito. A ver. Deseo ser humillada delante de Dios por esa triste y humilde providencia que sucedió a la familia de mi padre alrededor del año 92. Que yo, siendo entonces en mi niñez, por medio de tal providencia de Dios, debería ser un instrumento para acusar a varias personas de crímenes penosos, por lo cual se les quitaron sus vidas, a quienes ahora tengo motivos justos y buenos para creer que eran personas inocentes. Y que fue una gran ilusión de Satán la que me engañó en aquel tiempo triste, por lo cual temo con razón haber sido el instrumento, con otros, aunque ignorante e involuntariamente, para traer sobre mí y esta tierra la culpa de la sangre inocente. Sin embargo, lo que dije o hice por mí contra cualquier persona, puedo verdadera y rectamente decir ante Dios y los hombres, no lo hice de ninguna ira, malicia o mala voluntad contra cualquier persona, porque yo no tenía tal cosa contra ninguno de ellos. Pero lo que hice fue ignorante, siendo engañada por Satanás. Y en particular, como yo era un instrumento principal en acusar a Rebecca Nurse y sus 2 hermanas, deseo acostarme en el polvo e imploro el perdón de Dios y de todos aquellos a quienes he dado causa justa de dolor y ofensa, cuyas relaciones fueron quitadas o acusadas. Así se arrepintió ella. Sobre todo, pues... Ay, te faltó saludos cordiales. Lo dice ahí después. Sí, saludos cordiales, los quiero 1000. Nunca cambian. Nunca cambien, gracias totales. XO. Gracias. Gracias total. Como el evil Gustavo Cerati, que era gracias parciales. Dale, gracias parcial. ¿Y cómo es el del pavo? Evil pavo, ¿no? Así es, flaco. Flaco. ¿Por qué? ¿Cómo es normalmente? Gordo. Ok. Entonces, también bueno, ella además pues fue directo a pedirles perdón a todos los familiares de las víctimas. La perdonaron, ya se hicieron amiguis otra vez, se abrazaron. Y ya, ahí quedó restaurado eso. Digo, los ahorcados, dimos, oye. Pero bueno. Sí empezó a haber ya mucha gente inocente. O sea, los primeros creo que sí había... O sea, obviamente, insisto, no está bien matar gente por brujería. Ajá. Pero bueno, consideren que los consideraban prácticamente asesinos. O sea, gente que estaba realmente causando un daño. Y ya después fue nomás porque... Pero después sí fue se desató una histeria y ya caía quien sea, ¿no? Ese fue el problema. De hecho, el gobierno de Massachusetts después admitió abiertamente que estuvo mal hecho todo este juicio, y en 1711 incluso indemnizó, por ejemplo, al esposo de Sarah Good y a otros por esto, y mandó como limpiar sus nombres, así que ya no se les debe considerar culpables. Uh-huh. A nadie de los condenados, ni siquiera a los primeros, con toda esa evidencia que había. Y bueno, pues hay... pues sí, como bien decías, algo raro sí estaba pasando, algo inexplicable. La ciencia pues admite que son... Bueno, no existe la ciencia. Algunos científicos que han investigado el caso pues buscan una explicación. La verdad, las opciones que han dado son bastante bobas. La más común y que es como más científicamente aceptada es que estaban alucinando todas estas personas porque un hongo del centeno, el cornezuelo del centeno, que es el hongo ergot, que por cierto es el que se usaba en los misterios de Eleusis, que un día podríamos hablar de eso, está también interesante, que eran unas ceremonias religiosas que se hacían en Grecia, que eran ultra secretas, y tomaban un brebaje que contenía ese hongo. Okay. Y entonces alucinaban y así. Entonces dice, pero no tiene ningún sentido, o sea, eso no explica para nada que todos tengan las mismas visiones, los mismos sueños, que acusen a los mismos, que la niña de 4 años, que porque solo comían ese hongo las niñas y no los adultos, porque el pastor Parris nunca lo comió, porque, o sea, no tiene lógica.
También culpan mucho al pastor, él qué, o sea, la verdad eso sí se me hace un poco... Él es el villano de esta historia, por ejemplo, la obra de Arthur Miller él es el malo de la historia y lo pone así como diciéndole a las niñas, sí, di que ella, y así lo pone Arthur Miller, que es una obra desde una perspectiva progre. Es muy buena la obra como obra, pero sí la ideología sí es bastante progre, entonces lo pone, el villano de ahí es Parris, ¿no? Y eso tampoco tiene lógica, o sea, se investigó mucho también a Parris, qué pasó, no sé qué, y también todos estos otros reverendos que lo entrevistaron cuentan, no, pues no hay, él asegura que pues él era el primero que estaba preocupado, el primero que no quería que saliera a la luz, el que... parte de las acusaciones fueron porque a lo mejor sí llegó a caer un poco en la histeria en algún momento y también decía, no, sí, también yo creo que es él y también... Pero pues él era un testigo más, a lo mucho, y muchos lo vieron como el que anota en el juicio, o sea, él iba anotando. Entonces dice, sí, él es parte de este equipo, y después él explicó, no, pues es que me pidieron que lo haga porque tengo buena letra, porque escribo rápido, y entonces pues me pedían que lo hiciera, yo nomás era el que anotaba, y a veces participó de testigo. Pero, concretamente en el caso de 3 personas inocentes, la que mencionaba ahí, Rebecca Nurse y sus hermanas, y había como 3 familias muy ofendidas con Parris porque sí consideraban que él había dado un testimonio injusto contra sus familiares. Entonces dejaron de ir a la iglesia, lo quisieron llevar también a él a juicio, dejaron de pagar, de contribuir para su sueldo. De hecho se le pagó, a partir de ese momento se le pagó un sueldo parcial porque ya no alcanzaba. Sí, pues se murió toda la congregación, ¿no? Pero él se disculpó también, o sea, por estos casos, y trató de hacer las paces con estos familiares y los buscó y les dijo que admitió que se dejó llevar también mucho por la evidencia espectral, así le llama, y a lo mejor tenía que haber sido más estricto, pero pues estaba yo ya histérico porque mi familia estaba pasando y no sé qué. Entonces, pero no lo quisieron perdonar, y entonces siguieron acusándolo. Y hasta que lo removieron a otro lado, ya le quitaron todos los cargos eclesiásticos y parece que regresó a sus plantaciones. Ya no se sabe mucho de él después, pero se muere a los pocos años. Y ¿qué más? Bueno, pues es un caso que siempre genera polémica, o sea, que si es quién tuvo la culpa, que es el tribunal, que si no sé. Pero oficialmente ya lo declararon que nulo, digamos, el juicio. Entonces hay que poner muy bien en perspectiva qué es la Inquisición en realidad, qué tanta participación tiene la iglesia en todo eso. No estamos defendiendo nada, tampoco pues, o sea, está chido que estén ahí persiguiendo gente, incluso internamente, pero bueno, pues si existen estas manifestaciones demoníacas y todavía no se pueden explicar, pues no podíamos esperar menos que eventualmente pasara eso. Y pues qué bien nos contaste. Ni Arthur Miller lo contó tan apasionantemente, Doc. Por cierto, si tú lo sabes, Arthur Miller fue el segundo esposo de Marilyn Monroe, ¿eh? Sí, güey, Marilyn Monroe se casó con Joe DiMaggio. Oye, a ver, en la película de Las Brujas de Salem, ¿quién sale? Es Winona Ryder, ¿no? Oye, Winona Ryder. Bueno. The Crucible Movie. A ver. Ya vamos, muchachos, una disculpa. Una disculpota, es que no, pues es que nos apasionamos, mano. A ver. Sí, sí está basada. Nunca la vi, fíjate. Yo tampoco. ¿La viste? No. Mira, hay que verla. Winona Ryder es Abby Williams, güey. O sea, Abby es la niña adoptiva. Daniel Day-Lewis, John Proctor. ¿Quién es ese? Bueno, también. Es que ya no puedo mencionar a todos, pero sí había una familia Proctor que también fueron acusados, no sé qué. Okay. O sea, sí. Joan Allen, que es una gran actriz. Elizabeth Proctor. Mira, Bruce Davison. El reverendo Parris. Y sí pusieron un actor que tiene cara de maldito, Bruce sí, Davis. Sí, él es el malo de la película. Hay que verla y la criticamos. Pues hacemos un contenido en el exclusivo que tenemos ya en YouTube. Ahí se meten, por favor, en la página. O sea, pero en navegador. La computadora. Ajá, en navegador de computadora, porque no sabemos por qué en el celular. O en el teléfono, pero en el navegador. Exacto. No entendemos bien por qué, pero bueno, el caso es que en el navegador
junto a suscribirse o en los videos que dice también algo de suscribirse, join, unirse. Ahí ustedes por solo 29 pesos tienen acceso a la de risas con nuestro contenido exclusivo. Tenemos algunos sketches, tenemos contenido extra de episodios, por ejemplo en este. Cotorreamos a la mitad, entonces eso lo vamos a poner ahí aparte. Los episodios salen un día antes, gracias a Don Eric. Y pues en general, cosas bien chidas. También imitaciones del Doc, que luego es tímido, pero ahí se soltó. Entonces, biografías de personajes contemporáneos, el perro Bermúdez, cosas así. Se pone bien divertido. Les pedimos que se unan, por favor. Porque esto ya, 2022 tiene que ser nuestro año. Ya así de Rolls Royce, así de que... El Dr. Stern, que de por sí ya está vuelto loco cada vez que le piden una foto. Así que si se lo encuentran, no lo duden, porque se pone bien emocionado, ¿verdad? ¿Qué se siente, Doc? Que llegan así de que, ¿me puedo tomar una foto contigo? Pues me ha pasado 2 veces, no sé. La de Eli, ¿no? Sí. Que me pasó, por cierto, el día del show saliendo en la calle. Sí, se me acercaron más. Que Qué les mando buena un onda. saludo. Pero varias personas. 2. O sea, pero esas no son las 2 veces, también te pasó otra vez. Sí. Ok. Entonces, y luego te subiste al Didi y estaban oyendo el desprecio. Esa sí fue, esa sí. Así en Morelia me subí un Didi y estaba oyendo el desprecio de la historia. Y la de risas que le dijo el doctor. ¿Acaso oye el desprecio de la historia? Sí. Hola. Se quita el cubrebocas Y el otro hace, pues yo nomás lo oigo en Spotify. No oigo, sé no lo veo, no sé cómo se ven los protagonistas. Entonces, bueno, le hace y el otro chocó. Así de la exacto. emoción. Bueno, entonces estamos pero normal, así en el canal de YouTube Gon Curiel, estamos todos los domingos a las 5 de la tarde y en todas las plataformas de podcast lo mismo. Muchas gracias por escucharnos y no olviden siempre buscar más información porque... Y no juzgar tan así todo buenos y malos. Tan blanco y negro. Hay muchos matices Tan blanco y negro. en cada historia. Blanco y negro. Y no se dejen llevar por Hollywood también. O sea, siempre Sí, van Hollywood. a retorcer un poco todo y mucho menos por la narrativa. No vean películas de Hollywood, mejor vean El Cactus Quieto, la película favorita del Dr. Stern. Exactamente. Gracias, damas y caballeros. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye. Les amamos. Bye. El desprecio de la historia.